Bueno, esta imagen nos llega en directo desde Inglaterra. El país, todo el Reino Unido, se prepara para una de las mayores huelgas de la última década. Están llamados a protestar los trabajadores del ferrocarril, conductores, maestros, funcionarios. No es el único país donde la ciudadanía sale a la calle. Ayer le tocó a Francia y Bélgica. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos noticia económica. El salario mínimo interprofesional sube un 8%. Esto quiere decir que lo mínimo que una persona podrá percibir en España por trabajar a tiempo completo serán 1.080 euros al mes en 14 pagas. Un aumento anual de 1.120 euros, de los 14.000 euros anuales actuales a los 15.120 euros que vamos a cobrar como salario mínimo. ¿Esto quiere decir que los demás salarios por encima del mínimo deban subir? No. Pero no se descarta que haya un efecto arrastre, aunque también podría arrastrar a un alza de precios justo en medio de una inflación que se quiere controlar. Vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El nuevo salario mínimo será igual en todas las regiones y en todos los sectores de actividad. Según los sindicatos, 2,5 millones de trabajadores se van a ver beneficiados de esta subida. Pero hay voces que temen que suponga un freno a la contratación, sobre todo en las empresas más pequeñas. Por lo pronto, la COE no ha respaldado el acuerdo. Desde 2017 el salario mínimo ha escalado un 52%, desde los 707 euros a 1.080 euros actuales, aunque la inflación se ha comido buena parte del aumento de poder adquisitivo. El anuncio de esta subida del salario mínimo interprofesional coincide en el tiempo con manifestaciones en toda Europa como la que les hemos mostrado ahora mismo en directo. Se protesta por diferentes razones. Los sindicatos en Francia se echan a la calle para protestar por los planes de retrasar la edad de jubilación. En Bélgica quieren mejoras en las condiciones laborales, pues consideran que han perdido poder adquisitivo con la inflación, algo parecido a lo que piden los trabajadores ferroviarios ingleses que han llevado a cabo su mayor paro en décadas, dejando las bulliciosas estaciones de Londres sin apenas trenes. No serán los únicos hoy en protestar. En Inglaterra también lo harán funcionarios o maestros. Y hoy estaremos en el centro de África, en el Congo, atentos a la visita del Papa Francisco a ese país. Es la quinta vez que el Papa visita ese continente con un mensaje claro para otras potencias. Saquen sus manos de las riquezas de los africanos, eso ha dicho Francisco. Ante miles de personas que le han recibido, el Papa también va a visitar parte del país que vive un conflicto armado desde hace décadas. Y vivimos en una etapa de mucha incertidumbre económica en la que queremos saber qué va a pasar en los próximos meses. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio sus previsiones para este año que comienza. Cree que la zona euro subirá un 0,7%. No es mucho, pero son 2 décimas más de lo que había previsto en octubre. También va a crecer nuestro país un 1,1%. Esto, en cambio, es una décima menos de lo esperado en la anterior previsión. Para el año que viene, ya 2024, la zona euro subirá al 1,6% y calcula que España lo hará en un 2,4%, de nuevo un crecimiento menor del inicialmente previsto. El FMI revisa sus previsiones dentro de un contexto de desaceleración en todo el mundo, aunque se descarta la recesión global. También cree el Fondo Monetario que la inflación podría haber tocado techo. Bueno, más datos sobre economía, en este caso sobre el desempleo y en nuestro continente, porque Eurostat hace unos minutos ha presentado los datos del paro del último mes del año pasado. En la zona euro el paro es del 6,6%, en España del 13,1%. Francia está en el 7,1%, Reino Unido en el 7,8% y Alemania en el 2,9%, unas cifras muy alejadas de las nuestras. Esa desaceleración de la que hablaba el FMI está produciendo efectos y protestas en todo el mundo. En Francia, miles de personas han vuelto a tomar las calles para protestar contra la reforma de pensiones de Macron. La jornada de huelga que se saldó con enfrentamientos entre manifestantes y policía, hubo 30 detenidos. Según los datos, 7 de cada 10 franceses se opone a que la edad de jubilación suba hasta los 64 años. Los sindicatos planean nuevas manifestaciones para los días 7 y 11 de febrero.
Protestas multitudinarias también en Bélgica, ahí lo ven. Miles de sanitarios se manifestaron en la calle para denunciar la actual situación laboral. Bajos salarios, pésimas condiciones de trabajo y un sentimiento de abandono, dicen, a raíz de la pandemia. Bueno, pero también el Reino Unido afronta hoy la mayor jornada de huelgas en una década. Cerca de 500.000 de personas, entre conductores de trenes, de guaguas, funcionarios, empleados de universidades, maestros, además de otros trabajadores, están convocados a secundar los paros. Exigen mejoras salariales y laborales ante una inflación disparada, sobre todo allí en el Reino Unido. Y hay ejemplos de esta situación. Muchas veces les hemos hablado del aumento del precio de la vivienda en este programa. Miren, en Mallorca, por ejemplo, se está dando una consecuencia ya por estos altos precios. Hoy en día tienes la opción de decir, bueno, entre 4 compañeros cogemos un piso. Pues te van 3.000 pavos nada más entrar en el piso. Una parte de mi nómina importante, y si lo calculas anualmente y todo, y además que es un dinero que no lo ves más. Opción. Caravana. La única opción es llevarse la casa a cuestas. Muchos aprovechan su autocaravana para evitar pagar un alquiler elevado o una hipoteca imposible. Son ruedas que van formando un barrio móvil donde viven trabajadores que no pueden dedicar el grueso de sus ingresos a pagar una renta. En total hay ya unos 200 vehículos aparcados cerca de una zona residencial. Ojo, una zona residencial de casas de lujo. Bueno, en este contexto, ayer en el Senado Pedro Sánchez anunciaba la subida del salario mínimo interprofesional. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Efectivamente, esa subida la pactó horas antes con los sindicatos, pero no con la COE, que no acudió a la reunión y ha acusado al Gobierno de tener ya la decisión tomada sin contar con ellos para nada. El salario mínimo subirá un 8% hasta los 1.080 euros en 14 pagas. La subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, explicaba que se acerca de esta manera al objetivo que se habían marcado, que el salario mínimo sea el 60% del salario medio en nuestro país. El Ejecutivo también presume de otro dato. Desde 2019 el salario ha subido un 47%. Vamos a ver las consecuencias, los pros y los contras, si los hay, también de esta decisión con José María Oquín, que es economista. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. José María, ¿el salario mínimo puede arrastrar a los demás sueldos también al alza o se queda solo ahí en el salario más pequeño que se cobra en nuestro país? Es un indicador, ¿no? En el fondo ahora mismo estamos todos hablando del pacto de renta, de que los empresarios y los sindicatos lleguen a un acuerdo para que suban los salarios, pero de una forma moderada. Pero la realidad es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces el Gobierno pues ha subido el salario mínimo, que tiene potestad para hacerlo, y ha subido un 8%. Yo no creo que los salarios en el resto de los sectores vaya a subir un 8%, no creo que arrastre, porque hay muchos sectores que no se lo van a poder permitir, ¿no? Y después, en cierta medida, el que suba se va aproximando a un objetivo que tenía el Gobierno, que es como lo que marca la OCDE, ¿no? La OCDE dice, si tienes una media, por ejemplo, en el año 2020, que es el último, el que tenemos la encuesta de salarios del Instituto Nacional de Estadística, pues el salario medio de los españoles era de 25.160 euros, ¿no? Y dice, el salario mínimo tiene que ser el 60% de ese salario. Entonces, si haces las cuentas, con ese salario en concreto ya hemos alcanzado ese límite, ¿no? Era 1.079 el salario al mes por 14 pagas, lo que deberíamos estar para estar en ese 60% del año 2020, y estamos en 1.080. Claro. ¿Dónde está un poco el problema de todo esto? Que si vas a ver el salario del País Vasco, de Navarra o de Madrid, pues son muchísimo más altos, ¿no? Entonces ese salario mínimo no ha llegado, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, el de Extremadura, el de Canarias o el de Andalucía, entonces el salario mínimo ya está muy por encima, ¿no? Y es que tenemos unas diferencias salariales entre comunidades autónomas que son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, pensemos que en el País Vasco el salario medio son 30.000 euros, mientras que en Canarias son 21.000 euros, ¿no? Y en Extremadura, que es la más baja, serían 20.000. Entonces, hay una diferencia. Regulamos el salario mínimo igual para todos,
pero claro, no es igual una comunidad autónoma que otra. Claro, no es lo mismo el salario mínimo en Bilbao, como bien has dicho, que aquí en Canarias, por ejemplo. Desde 2017 hemos pasado en salario mínimo de 707 euros a los 1.080, lo que pasamos ahora. Lo que pasa es que, claro, hay inflación, con lo cual la capacidad adquisitiva también se recorta. No sé si hay cálculos para saber aproximadamente si la capacidad adquisitiva se consigue mantener de esta manera. Bueno, tienes que sumar la subida de inflación del año pasado, que fue quizás, antes subía la inflación un 1,5%, un 2%, ¿no? Y los salarios más o menos subían eso, pero a veces incluso menos, ¿no? Y entonces la inflación del año pasado y la inflación de este año la suma y da más que ese 8%, ¿no? Porque el año pasado se perdió inflación también. Es decir, que a pesar de eso, los trabajadores vamos a perder capacidad adquisitiva con la inflación, porque deberían de subir los salarios casi un 10-12% y eso no lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que ajustarnos porque no va a haber otra, ¿no? Esa es la realidad. Los salarios deben de subir, pero es que como los salarios suban a lo mejor un 10%, el año que viene tenemos una inflación del 12%. Entonces, en vez de frenarla, lo que hacemos es meternos en eso que llamamos la espiral inflacionista, ¿no? Claro. Es una sociedad complicada, pero al final los trabajadores siempre pierden. Ya, también me pregunto por cómo es la reacción de los empresarios más modestos. Es decir, las grandes empresas probablemente no tengan problema para afrontar este gasto, pero los empresarios más pequeños puede que sí. No sé si esto crees que puede frenar la contratación en ese sentido. Ahora mismo, en el tema de cuando los salarios mínimos o los salarios en general empiezan a subir, los empresarios tienen sus costes, ¿no? Y tienen el precio al que pueden vender las cosas. Si tienen una subida de costes, ya sea por combustible, por energía o en este caso por salarios, y lo pueden repercutir en los precios, pues entonces suben los precios y ya está, no tienen más repercusión, ¿no? El problema es si no pueden repercutirlos en los precios, porque a lo mejor producen cosas que la gente compara el precio en Amazon, ¿no? Y dice, oye, es que si en Amazon vale estas zapatillas tanto y tú me lo pones en la tienda tanto, yo lo compro en Amazon y no te lo compro a ti, ¿no? Entonces en ese caso no puede repercutirlo en los precios. Claro. Si no lo puede repercutir, sus márgenes van disminuyendo, sus beneficios, que es de lo que vive un pequeño empresario, como si fuera su sueldo, ¿no? Y si hay un momento en que dice, pues mira, yo a mí este negocio no me da, pues no voy a contratar a más trabajadores y a lo mejor tengo que cerrar el negocio, ¿no? Ahora lo que pasa es que como estamos en una situación en que todos los precios están subiendo y nos hemos acostumbrado a que todo suba, estamos repercutiendo todos los costes en los precios, ¿no? Y esto nos está salvando un poco de hacer ajustes más duros, ¿no? Claro, o sea que esta subida de salario mínimo también puede traducirse en una subida de precios, o sea, en ir a favor de la inflación. Claro, o sea, eso es evidente. O sea, lo único que puede pararlo es que los consumidores, en vez de comprar los productos que suban, compren otros. Pero una vez que está subiendo todo, es que no tienes opción, ¿no? Entonces todos perdemos capacidad adquisitiva. Es decir, nos suben el salario, pero después lo que podemos comprar es lo mismo o menos. Claro. Entonces, este es el proceso de inflación del que queremos salir, porque no nos conduce a nada y genera una incertidumbre y una volatilidad en los comportamientos, en lo que hacemos es muy grande, ¿no? No, desde luego, y parece en economía que coges una palanca, la accionas, pero esto acciona otras cuantas y al final siempre hay un equilibrio muy difícil ahí. José María, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Un placer, buenos días a todos. Bueno, seguimos en nuestro país. Esta misma mañana el Partido Socialista de Cataluña ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para salvar los presupuestos en esa comunidad autónoma, algo que el gobierno de Esquerra Republicana no podía hacer tras haber roto con Junts. Según Salvador Illa, este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad y no en ningún caso un acuerdo para lo que queda de legislatura. Bueno, y el gobierno catalán también ha llegado a un acuerdo con el mayor sindicato médico de Cataluña, que ha desconvocado las huelgas convocadas para este miércoles. Ahora mismo en nuestro país solo hay 2 comunidades autónomas con huelga de sanitarios, protestas activadas en Madrid y en Navarra. Con esas protestas quieren mejorar sus condiciones también en la asistencia que dan a los pacientes. ...221 migrantes han llegado en las últimas 24 horas a Canarias a bordo de varias pateras. Los últimos 50 lo hicieron en Fuerteventura esta madrugada. Se suman a otras 116 personas que fueron rescatadas la madrugada de ayer y que fueron trasladadas a muelle de Gran Tarajal. Además, llegaban ayer al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, 55 personas a bordo de una patera.
La migración será posiblemente uno de los temas de los que se hable en la cumbre hispano-marroquí, la primera en los últimos años que va a tener lugar en Rabat hoy y mañana. Se espera con este encuentro normalizar las relaciones con el país vecino y varios empresarios de ambos países también buscan hacer negocios. En Rabat se encuentra María Rodríguez Abalde, que nos avanza cuál será la agenda para este miércoles. 8 años después y la mayor crisis bilateral en 2 décadas enmarcan esta reunión de alto nivel que comienza esta tarde en Rabat con el Foro Económico. 80 empresas de ambos países dispuestas a firmar un gran número de contratos. Quizás la transición energética es uno de los puntos clave de estas nuevas y futuras relaciones entre España y Marruecos. Canarias expectante ante los avances de esta cumbre, al ser un territorio fronterizo. Finalmente el presidente de las islas ha confirmado que no viajará hasta esta cumbre, pero que el gobierno español le mantiene constantemente informado. Ángel Víctor Torres sí ha anunciado que va a realizar su primer viaje oficial a Marruecos a mediados o finales de este mes de febrero. Bueno, pues Javier Fernández Arribas es director de Atalayar, un digital especializado en la información relativa a Marruecos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, encantado de estar contigo y con tus espectadores. Gracias por tu tiempo. Oye, ¿se puede decir que que España y Marruecos, luego hablaremos de Canarias, con esta reunión, con esta cumbre, solucionan ya sus problemas, sus cuitas de los últimos 8 años? Sin duda va a ser un punto de referencia después de unos meses donde los grupos de trabajo que se establecieron en la declaración del 7 de abril han estado trabajando los distintos temas, los distintos sectores. La firma de unos 22 acuerdos entre los ministerios correspondientes lo que van es a darle cobertura y a impulsar las relaciones entre los dos países. Además, políticamente, bueno, se va cerrando una crisis que ha tenido altibajos como suele ocurrir, pero que ahora mismo lo que se demuestra es que las relaciones entre los dos países son tan estratégicas, son tan relevantes y trascendentes no ya solo para Marruecos y para España, sino también para la Unión Europea, que yo creo que el entendimiento se tiene que imponer. Por supuesto, hay cuestiones de fricción que hay que solucionar y negociar, pero ahora mismo, y sobre todo con la situación internacional tras la invasión rusa de Ucrania, ahora mismo el entendimiento es fundamental. Javier, hay, digamos, un amplio espectro de temas que van a tratar ambas delegaciones, pero ¿cuál destacarías, si tuvieses que destacar uno, al margen de los acuerdos empresariales que puedan llegar entre delegaciones de ambos países? Yo creo que la transición energética, el hidrógeno verde, las energías renovables, desalinización del agua del mar, transporte de alta velocidad, ya sé que son temas económicos, pero son muy relevantes porque dan cobertura a muchas empresas y contribuyen a crear empleo y, sobre todo, lo que hacen es que desde ese punto de vista los lazos, las relaciones se fortalecen, y si tú tienes unas buenas relaciones económico-comerciales, recordar que en el año 2022 los intercambios comerciales van a suponer unos 19.000 millones de euros, pues esas relaciones comerciales también te permiten, ayudan de cierta manera para poder superar otro tipo de problemas. Yo destacaría, por supuesto, la apertura de la aduana en Ceuta, que creo que es un acuerdo que se llegó el 7 de abril y que es imprescindible que se lleve a efecto, porque políticamente es un reconocimiento que, como decía el ministro Álvarez, no hay que cuestionar en absoluto Ceuta y Melilla como españolas, igual que no se cuestiona Valladolid o Santiago de Compostela, y luego social y económicamente regulariza la situación entre ambos países, y sobre todo los comerciantes y las mujeres porteadoras que antes trabajaban en unas condiciones bastante difíciles, ¿no? Claro, porque cuando hay un conflicto diplomático hay otras cuestiones que se resienten. Por ejemplo, la posibilidad de comerciar o de hacer negocios dentro de este país. Uno de los objetivos por parte de las delegaciones empresariales es precisamente que se levanten las trabas burocráticas, pues impuestas a lo mejor artificialmente, para que negocien empresas españolas allí en territorio marroquí, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo hay 17.000 empresas españolas que están trabajando con Marruecos y casi 1.000 que están instaladas en Marruecos. Creo que, a pesar de la crisis política que hemos tenido durante estos meses, por recibir al líder del Polisario, Ghali, y luego, bueno, España, el gobierno de Pedro Sánchez, cambió la postura respecto al Sáhara, admitiendo que en el seno de Naciones Unidas se pueda negociar la propuesta de una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Marruecos. Bueno, pues todo eso hace que las cuestiones se tengan que ir madurando. Todo tiene su tiempo, pero durante toda esta crisis las empresas han seguido trabajando. Yo creo que es uno de los aspectos quizá novedosos y destacables, y es que en esta ocasión los problemas políticos no han interferido. Por ejemplo, en la crisis de 2014-2015, efectivamente el Reino de Marruecos cerró todos los grifos por la crisis política que se produjo por aquellas fotos al rey Mohamed VI, ¿no? Y que luego Juan Carlos I pudo solucionar personalmente en Marrakech tras asistir, después del atentado terrorista en el Café Argana en la plaza de Jafar el-Abna, ¿no? Javier, por último, en Canarias estamos atentos, a lo mejor así se habla algo de las aguas territoriales, de las zonas de influencia y de explotación. No sé si está previsto que de aquí salga un acuerdo también, definitivo en este asunto o no. Bueno, yo sé que se está trabajando. El grupo de trabajo ha estado trabajando y de momento no sabemos en qué situación están esas negociaciones. Por supuesto que sí, porque es uno de los temas que causa cierta confrontación, claro, pero que lo que cuenta es que haya voluntad real, voluntad política de negociar con sentido común una solución que sea beneficiosa para ambas partes. Yo espero y deseo que así sea, pero de momento no tenemos noticia. Habrá que esperar a ver qué ocurre mañana, después de la reunión de los responsables de los dos ministerios que están abordando este tema. Y sí, esperemos que haya una solución, insisto, beneficiosa para las dos partes. Bueno, voluntad real, nunca mejor dicho, en el caso de Marruecos. En el sentido de la palabra, ¿no? Es que eso es lo que cambia con esta reunión de alto nivel, que esa voluntad, esa atmósfera mejora y se pueden negociar de otra manera los problemas. Javier, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Roberto, encantado. Buenos días para todos. Bueno, vamos ahora hasta Estados Unidos, donde el secretario de Estado de aquel país, Antony Blinken, ha estado en Israel y ahora se ha trasladado a Cisjordania. En ambos lugares ha pedido lo mismo, el fin de la violencia, pero no solo de los últimos días, también la que durante décadas llevan protagonizando ambas partes. Eso se nos antoja algo más difícil. Blinken ha llamado a la calma después del asesinato de 7 personas por parte de un palestino armado y la contundente respuesta militar israelí, que ha acabado con la vida de otras 30. Ha pedido un esfuerzo mayor para el cese completo de las acciones unilaterales que dice violan los acuerdos firmados y el derecho internacional. Este mes de enero ha sido el más sangriento desde 2015 en esta zona del planeta. Bueno, y en Estados Unidos han vivido un incremento de la violencia armada también. Este mes de enero ha dejado ya 44 tiroteos masivos, decimos bien, 44, el peor inicio de año registrado desde que comenzaron los registros en 2014. Hay más de 100 personas muertas y más de 200 heridas en incidentes relacionados con armas de fuego. Muchas de las víctimas eran menores de edad. Ucrania espera recibir entre 120 y 140 tanques occidentales en una primera entrega. Hasta 12 países podrían aportar sus carros de combate en este primer envío, entre ellos España. El Ministerio de Defensa aún no ha confirmado el número exacto, se estima entre 4 y 6 Leopards, los que done el gobierno español. Polonia ya ha iniciado esta semana la instrucción de los soldados ucranianos que van a manejar sus vehículos. La formación podría prolongarse durante las próximas 5 semanas. La situación allí en el territorio ucraniano pues es esta. Los continuos bombardeos rusos sobre la red eléctrica dejan imágenes de personas intentando calentarse o incluso instalaciones como el zoológico de Kiev, que ha tenido que instalar una estufa de leña para mantener caliente al gorila Tony, que tiene 48 años, y otros animales del zoo.
Pronto les llegará ayuda. El PSOE de Berlín ha logrado recaudar 400.000 euros para generadores que ayuden a proporcionar calefacción y electricidad al zoológico ucraniano. Por cierto, que se aviva la polémica sobre la participación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París en 2024. El Comité Olímpico Internacional recomendaba esta semana readmitir a los deportistas de estos países bajo bandera neutral, siempre y cuando no hayan apoyado explícitamente la guerra. Ucrania ha calificado esta posibilidad de inaceptable y amenaza con boicotear la competición si finalmente se permite la participación de atletas rusos. Al menos 220 deportistas y entrenadores ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra. Más de 340 instalaciones deportivas han sido dañadas o destruidas, según el gobierno de Kiev. Ya es un centenar las víctimas en Pakistán tras el atentado contra la mezquita de Peshawar. La mayor parte son policías, ya que la mezquita estaba dentro de un complejo policial. Los equipos de rescate siguen buscando bajo los escombros. El atentado es uno de los más graves de los últimos años en este país. Ha puesto en alerta toda la ciudad con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Bueno, y ha llamado mucho la atención la frase del Papa Francisco en el Congo: sacad vuestras manos de África. Es una gira de 6 días por este continente. Tras el Congo será el turno de Sudán del Sur. El pontífice ha denunciado en Kinshasa el colonialismo económico que dice esclaviza al continente y ha exigido ante su presidente elecciones libres, transparentes y creíbles. En silla de ruedas y saludando a los congoleños, el Papa Francisco aterrizaba en la que será su primera parada en el país africano, la República Democrática del Congo. Lo hacía entre cánticos y aplausos de un país que sigue sufriendo uno de los conflictos humanitarios más olvidados de la actualidad. No sé cómo expresar el sentimiento de alegría que tengo, dice Feli tras ver pasar al Papa. Cuando lo vi, vi el rostro de la paz y lloré de alegría porque él traerá soluciones para todos, cuenta Regín. De ahí que en su discurso inicial el pontífice invitara a la clase política africana a actuar con transparencia y condenara el colonialismo económico. Basta sofocar el África. Quitad las manos de África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear, ha reclamado Francisco. La segunda etapa del viaje llevará al Papa a Sudán del Sur, el país más joven del mundo donde los continuos combates han obstaculizado la aplicación de un acuerdo de paz de 2018, con el que poner fin a una guerra civil. Bueno, y en el Reino Unido, un silbido ha provocado un auténtico escándalo. Supuestamente iba dirigido a la princesa Kate Middleton de Gran Bretaña cuando asistía a un evento. Fue este. La futura reina consorte fue recibida por ese inadecuado silbido, de manera insistente además por uno de los presentes. La acción ocurre justo después de que la ministra del Interior británica anunciara la admisión de una ley que castigará silbar a las mujeres en la calle. Constituirá un delito de acoso sexual y estará penado con hasta 2 años de cárcel. Todavía no se ha aprobado la ley, así que quien ha silbado a la futura reina por ahora escapa. Bueno, estamos mirando al Reino Unido precisamente con esta imagen en directo que nos muestra parte de una de las huelgas que se extienden hoy por todo el país en varios sectores en las que exigen mejoras salariales y que amenazan con paralizar la actividad prácticamente en todo el país. Una pausa y volvemos enseguida. La salida a la situación de tensión que se vive en Perú parece que está muy lejos de llegar. Hoy se reúnen por tercera vez para intentar dar fecha solo al debate de si se puede o no adelantar elecciones. Mientras comienza a faltar agua potable, lo que está agravando aún más la tensión. En Perú esperaban que a la tercera fuera la vencida para evitar Que exacerben más los ánimos de la población. Pero el Congreso retrasa una vez más el debate para adelantar las elecciones. Se mantiene así la presión.
porque esto no es una mera casualidad. También sobre la presidenta, que incapaz de que en la Cámara se llegue a un acuerdo, cierra su cuenta en Twitter. Es una de las consecuencias y lo cierto es que el impacto de estas protestas es cada vez mayor. Y todo eso nos perjudica a nosotros diario. Lo es en el consumo porque, entre otras cosas, no llegan los productos a las tiendas. Nosotros ya estamos reportando pérdidas de alrededor de 200 millones de soles en el emporio comercial. Por ello, muchas han cerrado. Por contra, el bloqueo de carreteras pone en riesgo además el acceso al agua. Los químicos necesarios para hacerla potable también empiezan a escasear. Pues esta situación está inestable. Inestable y arriesgada para los periodistas que ejercen su profesión. Este reportero denuncia que salió huyendo de su casa tras recibir amenazas de muerte. No solamente regada contra la prensa, sino decía, esta es la casa de Cayo Quispe. Acá vive Cayo Quispe y yo entendí en ese momento que mi vida corría riesgo. La denuncia va a servir para poner en alerta a las autoridades y preocuparnos porque las personas que ejercen el periodismo ejerzan también con seguridad. Este miércoles el Congreso volverá a sentarse para tratar de dar con una salida. Bueno, seguimos en ese continente, pero vamos hasta Estados Unidos, concretamente el estado de Texas, donde su gobernador y las políticas migratorias que lleva a cabo siguen siendo muy polémicas. Ahora ha nombrado a una figura que se llama zar fronterizo. Dice que es para acelerar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Con la intención de contener la migración y reducir el contrabando de drogas, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, nombró a Mike Banks como asesor especial en asuntos fronterizos. Será el primer zar fronterizo de Texas para acelerar la construcción del muro y responder a lo que él califica como políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden. Él entiende el peligroso impacto que tienen los cárteles mexicanos en nuestro país, el tráfico de personas y de drogas, así como el contrabando de drogas letales como el fentanilo. A pesar de que Texas continúa acelerando trámites para adquirir derechos de tierras y seguir extendiendo la construcción del muro fronterizo, con inversiones que cuestan $25 millones por kilómetro y medio, este funcionario demócrata dice que la migración no se detendrá. Pero sabemos que el flujo va a seguir viniendo porque nosotros tenemos trabajo, necesitamos inmigrantes quieren venir para acá, somos una nación de inmigrantes, ¿okay? Pero ahorita la manera que pueden venir es muy lenta, se tardan muchos. Organizaciones pro-inmigrantes como la Unión del Pueblo Entero prefieren que las inversiones en la frontera sean destinadas para ayuda humanitaria. Migrantes que tratan de ir a Estados Unidos, pero hay muchos descendientes de españoles que tratan de lograr la ciudadanía de nuestro país, ahora acogiéndose a la conocida como Ley de Nietos para lograr la nacionalidad. Esta ley permite el acceso a los nietos e hijos de españoles que huyeron de la guerra civil o a los que se exiliaron por cuestiones políticas durante el franquismo. El problema que se están encontrando en países como Venezuela o Cuba, por ejemplo, es recopilar todos los documentos que se piden. En muchas ocasiones trámites farragosos que no solo bloquean los juzgados de origen, sino que además suponen un coste económico importante que muchos afectados no pueden asumir. Es el caso de Diana, demandante de la nacionalidad española. Yo voy a optar por la nacionalidad por mi abuelo materno. Ya yo tengo los documentos de él, tengo los documentos de mi mamá que en el año 2002 optó por la nacionalidad española, pero también me piden un documento que acredite el estado conyugal de mi papá al momento de mi nacimiento. Mi papá me inscribió, pero yo a mi papá nunca lo conocí. Lo que aparece en mi papá en las bases de datos solo es su nombre, sus 2 apellidos y su número de carnet de identidad. Realmente no es justo que yo vaya a perder la posibilidad de optar por una nacionalidad, por este documento que tengo que emitir por él. Bueno, sabe de estos trámites y de los problemas que generan Elena González, procuradora de tribunales del despacho KLA Abogados. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Encantada de saludarte. Encantados de tenerte aquí. Oye, ¿cuáles son los principales trámites ahora mismo que más problemas, más trabas están produciendo para estas personas que quieren lograr el pasaporte? Bueno, realmente nos encontramos con varios problemas, pero yo creo que el principal es una ágil obtención de los documentos necesarios para poder completar el expediente. Porque sí que es verdad que, bueno, países como Cuba, por ejemplo, tienen una demora importante a la hora no solo de facilitar pues, certificaciones de nacimiento, sino también de legalizarlas. Entonces eso está suponiendo un gran estancamiento en la presentación de expedientes en la actualidad. Claro, o sea que hay países de origen, que puede ser Cuba o Venezuela, que ahora mismo digamos que no están cumpliendo con su parte, por así decirlo, administrativamente hablando.
Bueno, no sé si decirlo así directamente, pero sí que es verdad que, bueno, se hace muy difícil. Nosotros tenemos constancia, incluso tenemos clientes que han estado 3 días durmiendo en una cola de un registro civil simplemente para obtener su certificado de nacimiento. Entonces, pues... Claro, yo creo que es algo, la ley se aprobó y no solo no estaba preparado los registros civiles del extranjero, sino incluso nuestros propios registros civiles también se han visto pues bastante colapsados con este tema. Entonces yo creo que nos ha faltado ahí un poco de, no sé si comunicación o instrucciones un poco más concretas o un poco de apoyo para poder tramitar de forma más ágil estas solicitudes. Claro, Elena, y después está lo que les cuesta a estas personas, porque hay documentos que cuestan un dinero, pero claro, qué sé yo, no es lo mismo 10 o 20 euros para nosotros que al cambio para una persona de aquel país, ¿no? Exacto, claro. Por ejemplo, en el caso de que un venezolano, pues por ejemplo, tuviese un abuelo español que hubiera nacido en España y que pues antiguamente no se usaba tanto a lo mejor la inscripción en un registro civil o simplemente el registro civil al momento de su nacimiento todavía no estaba creado, tienen la necesidad de solicitar un certificado de bautismo. Este certificado de bautismo lleva una tasa de 30 euros. Si bien es cierto que la tasa incluye la legalización por parte de la Cancillería y el traslado de la documentación al domicilio que el solicitante defina. Pero bueno, aparte de eso, si, pues, por ejemplo, hay que hacer algún tipo de subsanación con respecto a este español de origen, por llamarlo así, pues además de esos 30 euros, también ese documento tiene que pasar por el consulado de Cuba, tiene que pasar por una serie de administraciones para ser legalizado y hacerlo valer en el extranjero, Cuba, Venezuela o bueno, cualquier país que sea extranjero. Debe estar legalizado debidamente en España para que luego ese documento pueda valer allí y ellos tramitar las subsanaciones. Estamos hablando de que estos trámites, a lo mejor en función de la gestoría o de la persona que le realice el trámite, pues ya se remontan a entre unos 300 o unos 500 euros, incluyendo tasas, traslados de la documentación y demás. Entonces, claro, se hace difícil de asumir para alguien que mensualmente cobra entre 20 y 40 euros. Claro, para ellos es una auténtica fortuna. Bueno, pues así están las cosas. Gracias por explicarnos, Elena. Buenos días. De nada, buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, y hablamos de esa consternación en toda Canarias, en el mundo de la cultura, especialmente por la pérdida inesperada del escritor Alexis Ravelo, que ayer era despedido por familiares, amigos y seguidores. Un creador que se marchó demasiado pronto, a los 51 años, dejando un valioso legado. Colaborador del programa Canarias Escultura de esta casa, Alexis Ravelo destacó por su incursión exitosa en la novela negra a nivel nacional, pero es un escritor que trasciende esa etiqueta porque su literatura con mayúsculas convirtiéndose en un referente indiscutible de su generación literaria en Canarias. Le conocía bien Santiago Gil, escritor con una amplia obra en poesía, narrativa y relato, ganador del Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós y amigo íntimo de Alexis Ravelo. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, lo primero es darte nuestro pésame, Santiago. Alexis se fue demasiado pronto. Bueno, incluso creo que el sábado intervino junto a ti precisamente en un programa de esta casa, ¿no? Sí, las cosas de la vida. El sábado salíamos uno al lado del otro en una grabación de Canarias Cultura, hablando de la persona que para mí y para él fue un referente, que fue Dolores Campos Herrero, una compañera también periodista y escritora que falleció hace 14 años. El año pasado se dedicó a las letras canarias, ¿no? Tanto Alexis y yo, la primera reseña que tuvimos, así destacada en los medios, fueron la Campos Herrero en Canarias 7, recuerdo. A los dos nos dedicó en su día una columna, ¿no? Y los dos éramos hijos de Lola en el sentido de que entendíamos la cultura, entendíamos la literatura como un espíritu de confraternización, ¿no? De fraternidad, de hacer lo que nos enaltecía, lo que nos gustaba y lo que hacía que la vida fuera una fiesta, ¿no? Alexis convirtió la vida en una fiesta. Alexis era el abrazo, y acabo de leer Emilio González Tenilo el otro día. Carlos Sanón, se lo acaba de poner a nivel nacional, que venía como una bestia que no podías evitar. Yo que soy bastante cortado con los abrazos, se te tiraba encima y te abrazaba, y a partir de ahí ya te tenía cogido, ¿no? Ya era la monomía, era el humor, era la estridencia, era la carcajada. Y nada, y ahora es el eco de todo eso, lo que queda, ¿no? Y quedan sus libros también, claro. Claro, hay que...
Santiago, aparte del dolor comprensible, queda reivindicar su obra, porque es verdad que se le conocía por la novela negra, se había convertido en un referente en nuestro país, pero realmente este género, digamos que fue un camino para él, no un fin, ¿no? Él en novela negra consiguió lo que no ha conseguido nadie de esta generación, de mi generación en Canarias, ¿no? Él tenía repercusión nacional e internacional, era alguien que estaba entre los grandes, pero él en la novela negra era escritor de literatura. Y fue escritor de literatura en todo lo que hizo, ¿no? A mí, por ejemplo, la gran novela, la novela que más me gusta de él es La vida secreta de Néctar Ver, que publica en Ciruela justamente por el éxito de la novela negra. De cuenta que él tiene, de entrada, gana el premio Hamet, que es la Semana Internacional de Novela Negra de Gijón, que es el gran premio para la gente que escribe novela negra, gana el Getafe Negro y recientemente el Café Gijón. Premios importantísimos. Estaba en el top 10, digamos, de la novela negra hispanoamericana. Pero por encima de todo, yo reivindico de Alexis Ravelo su condición de escritor sin etiqueta. A todos nos ponen etiquetas cuando publicamos una novela. Pues Santiago Gil, novela social, Alexis Ravelo, novela negra. Bueno, son casuísticas literarias o editoriales, pero por encima de todo fue un gran escritor y además un ejemplo que debería servir como ejemplo a todos los que vengan después, ¿no? Porque Alexis fue el que más difícil lo tuvo de todos nosotros. Alexis estaba trabajando desde los 14 años, trabajando de camarero, trabajando de 1000 trabajos, y sobre todo, y le salvaron los libros, como dice él. Dice, en mi entorno todo el mundo se metió en la droga, todo el mundo acabó en la cárcel, y yo me salvé por los libros. De ahí la importancia de la cultura y la importancia de los libros. ¿Para qué sirven los libros? Para que aparezcan escritores como Alexis Ravelo, claro. Donde no hay apenas posibilidades. Esa es la importancia de la cultura en una sociedad, ¿no? Y que después alguien como Alexis Ravelo nos regale libros que queden para los que lean más adelante y se conviertan también en escritores, en lectores o en mejores personas en un momento determinado. Otra maestría de Alexis, si me lo permites, otro camino que ayudará a transitar también a muchísimos escritores es la incorporación del habla canaria, de nuestra expresión y hacerla asequible, digamos, no solo al público canario, los lectores canarios, sino los de todo el mundo, lectores en español. Sí, eso lo hizo Pancho Guerra, lo hizo Ángel Sánchez Ángel Cabral con La Lapa. Pero Alexis, Pepe Correa, que les habla, pero sobre todo Alexis más, fue el no tener complejos de convertir las ciudades canarias y el habla canaria en literatura. Y con eso convertirte en un referente internacional y nacional, sin renunciar a tu voz, ¿no? Creo que eso nos enseñaron a nosotros el boom latinoamericano, ¿no? Cuando Vargas Llosa, García Márquez, Rodulfo, que antes del boom, escriben como mexicanos, como peruanos o como colombianos. Nosotros hemos convertido, Alexis sobre todo convirtió a la Franja de Gran Canaria, o Pepe Correa, con sus novelas también de género negro, en un escenario literario tan grandioso como Nueva York, Madrid o París, ¿no? Sin ningún complejo. Y creo que eso es algo también que ha marcado mucho, ¿no? A partir de ahí, la gente nueva, la gente que empieza a escribir, ya no tiene ese miedo de decir, bueno, que si escribo una novela situada en Las Palmas o San Pedro de Tenerife o en Llano Taridane o en Teguise, no me van a hacer caso a nivel internacional. Sí, te van a hacer más caso. Claro. Porque vas a contar pequeño, eso lo hizo Faulkner, ¿no? Eso lo han hecho todos los grandes, ¿no? Cuando cuentas lo pequeño y te asomas al conocimiento humano, al alma humana, a la persona, porque Alexis no escribió para este tiempo, eso no hay que tenerlo en cuenta, como Lola Campos Guerrero, escribió para todo el tiempo. Esa corrupción, esa doblez del ser humano, ese amor, ese gesto inesperado, ese cambio de cualquier persona de piel a lo largo de la vida, va a ocurrir siempre hasta que descubramos la muerte. La literatura es una respuesta ante la muerte a partir de ficciones, a partir de historias. Te vas, pero tú has sido un poco Dios que has creado historias. Alexis tiene esa dimensión de escritor, de gran escritor, alguien que supo crear un universo propio. Desde luego, y en este caso, desde luego como dice desde el habla canaria, ¿no? Pero con vista, con una mirada universal. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque ahora está la cultura licorte y la cultura con mirada universal. Ahora queda, Santiago, reivindicar su obra, revisitarla y volver a verlo, con la pena, efectivamente, de saber que se ha ido, pero bueno, como los grandes escritores, ahora pues viéndolo desde otra perspectiva, probablemente. Santiago, muchas gracias por haber recordado a Alexis junto a nosotros en esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por dedicarle estos minutos y efectivamente a partir de ahora tenemos que arrimar el hombro todos para que no sea olvido, ¿no? Porque en unos meses, tú que eres periodista como yo, tú sabes que las portadas y todo lo que seguro que no. Pero ahí estaremos los amigos, como estuvo él, por ejemplo, con Lola Campos Guerrero o con Antonio Lozano. Nosotros tenemos que devolverle lo que dice. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a ver qué traen nuestros compañeros de Ponte al Día, que llegan enseguida a continuación. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo viene la mañana?
Hola, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos y fríos días. El invierno está presente aquí en el archipiélago. Temperaturas bajo cero o cercanas en algunos puntos de las islas, como por ejemplo en las cañadas del Teide. Allí la nieve ha hecho acto de presencia de forma tímida, pero desde luego nos deja una estampa que todos estamos deseando de ver. Estaremos allí en directo, al igual que en otros puntos del archipiélago donde el frío ha calado y mucho. Pero bueno, es lo que toca. Estamos a 1 de febrero y esto es la estación en la que nos encontramos, pero hay más cositas hoy aquí en Pontevedra. Y las estampas tan bonitas que nos ha dejado este frío. Bueno, nosotros hoy también vamos a poner el foco en el desabastecimiento de los medicamentos, que se ha incrementado en un 22% con respecto, pues bueno, con lo que venía siendo habitual en el último año. Al menos 550 de las 20.000 presentaciones de medicamentos pues han sufrido alguna falta en algún momento puntual. Y esto obviamente pues trae de cabeza a los pacientes, pero ojo, también a los profesionales. Y hablaremos sobre todo pues de los más pequeños, que se ven muy afectados por esta falta de medicamentos. Estos son datos precisamente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a abordar este asunto y otros más, pues nada, en tan solo unos minutos. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Y hablamos de los servicios de emergencia australianos que han hallado la cápsula radiactiva de la que le hablábamos ayer, que se había caído de un camión hace una semana y que habían estado buscando en un tramo de carretera de 1.400 kilómetros en Australia Occidental. Para que se hagan una idea, estaban buscando una distancia equivalente a la de Canarias a la península, por ejemplo. Ahora la cápsula va a ser llevada a una instalación segura en la ciudad de Perth, según han anunciado las autoridades, que creen que es poco probable que haya habido contaminación en el área. Bueno, ahí es nada, una capsulita así de pequeñita que la han conseguido encontrar. Vamos a hacer un recorrido por el mundo en busca de fenómenos meteorológicos que se están produciendo ahora mismo. Antonio, ¿dónde empezamos? Vamos a empezar en Paraguay, donde... Bien lejos. Pues sí, bueno, ahí en Latinoamérica. Ahí están ahora mismo en el verano, lógicamente, si nosotros estamos en el invierno, en el hemisferio sur, en Paraguay, en Asunción, muy cerca de la capital, a 170 kilómetros de Asunción, ocurrió esto. Verano, 35 grados, pero precipitaciones. Y fíjate el rayo que cae en este campo de fútbol, que como ves es un campo de fútbol, bueno, que está en la naturaleza, rodeada de árboles. Bueno, cae un rayo, por suerte no coge a nadie, pero fíjate como uno de los jugadores que está ahí se va al suelo afectado por la caída de ese rayo. Dicen las noticias que este jugador incluso se recuperó y que no hubo mayores consecuencias. Eso sí, el partido quedó aplazado. De aquí, de Paraguay, nos vamos a otro destino del mundo completamente diferente, Roberto, para ver esto que está ocurriendo en Nueva Zelanda. Dramático, lluvias, lo venimos contando en Atlántico Noticias desde el viernes pasado y hasta hoy lunes. Allí ya es de noche en Nueva Zelanda. Se han contabilizado 4 personas fallecidas. Las lluvias más importantes, dicen las autoridades, a las que se han enfrentado en Nueva Zelanda, incluso de los acontecimientos más importantes, más graves que han sufrido en el país. Todo el norte está en alerta, con inundaciones, con corrimientos de tierra y con esto que estamos viendo, por ejemplo, el tráfico que se ha tenido que interrumpir en muchas zonas. Bueno, preocupación en Nueva Zelanda, ya veíamos ese rayo también en Paraguay y nos vamos ahora hasta Israel. Ahí está el Mar de Galilea, bíblico, un lugar, bueno, es un lago, lo que llaman mar, lo tenemos ahí situado en el mapa. Fíjate la distancia que le separa del mar Mediterráneo. Eso es clave porque la sequía ha hecho que el Mar de Galilea se haya secado y están trayendo directamente agua del mar Mediterráneo, unos 50, 60 kilómetros por tuberías, por conductos, para volver a llenar este lago. O sea, están rellenando el lago. Están rellenando, que tiene una superficie aproximada del tamaño de Santa Cruz de Tenerife, del municipio completo, están rellenándolo. Y una curiosidad, el Mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. O sea, si tú estás en el mar, para ir al lago de Galilea tienes que bajar. Eso facilita también ese transporte de las tuberías del mar Mediterráneo hasta el mar de Galilea. Bueno, y seguimos, la verdad, esto es un ejemplo de cómo la aplicación de la inteligencia humana, ahora otro ejemplo de lo contrario. De todo lo contrario. De lo estúpidos que podemos llegar a ser. La estupidez humana que no tiene límites a veces, como vamos a ver en este ejemplo, Roberto, porque lo que ha ocurrido es que estas personas, bueno, es la tercera detención que se hace en el cráter de este volcán que está ahora mismo en erupción, Popocatépetl, en el país, en México, en Norteamérica.
Estas personas llegaron hasta el cráter del volcán, se pusieron a fotografiarlo, por supuesto, para subirlo a sus redes sociales y quedar muy bien. Bueno, pues fueron detenidas y no son las primeras que son detenidas porque nadie se podía acercar a un radio de 12 kilómetros de este volcán. ¿Y por qué? Pues por lo que vamos a ver enseguida, porque el volcán estaba en alerta y ha entrado en erupción. Vamos a ver imágenes de esa erupción de la pasada noche. Fíjate, si hubiese cogido esta explosión a esas personas, la gente se piensa que las restricciones son para fastidiar y no, son para protegernos, como por ejemplo de cuestiones como esta. El volcán, que tiene a 25 millones de personas en un radio de 100 kilómetros, y eso lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Y mira, y todos acercándose ahí a sacarse la fotito, como si no pasara nada. Y nos vamos a ir precisamente hasta esta región del Atlántico y del Pacífico para ver cómo están los volcanes ahora mismo en erupción. Fíjate, bueno, vamos a hablar más bien de la cuenca, de la orilla del Pacífico. El Atlántico la dejamos al margen. Fíjate cómo tenemos aquí este volcán, el Kilauea, en Hawái. Con este son 9 los volcanes que están en erupción ahora mismo en esta región del mundo. El que tenemos aquí arriba es precisamente el que acabamos de ver. Más al sur tenemos Guatemala, con esos dos volcanes muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Fuego. Y más al sur otros volcanes, pues en Nicaragua, en Colombia, e incluso el de más abajo que está, el de más al sur que está en Chile. Bueno, vamos con el tiempo. Hace fresquito, ¿eh? ¿Va a seguir la cosa así? Hace fresquito. Va a seguir la cosa así. En Canarias, por lo menos, lo que nos espera para mañana son unas temperaturas un poco más agradables que hoy, pero seguimos en invierno. Las máximas, el otro día hablábamos de máximas de 20, 21 grados. Mañana incluso podrían llegar en algunos puntos de costa, del sur, suroeste de Tenerife, por ejemplo, hasta los 23. Y fíjate cómo no va a haber tantas nubes mañana, por lo menos en las islas que hay desde La Gomera hasta La Graciosa. En toda esa parte de Canarias no va a haber tantas nubes. Sí que se esperan algo más de nubes en las islas de La Palma y El Hierro. Mañana nubes más compactas que podrían incluso dejar algunas precipitaciones en esas dos islas. De resto, bueno, pues tenemos esos ratos de nubes, esos ratos de sol, y lo más interesante mañana es que va a seguir ese viento que va a soplar de componente este. Esto va a hacer que mañana esa calima que ayer dijimos que hoy se podía empezar a ver en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa, va a afectar definitivamente a todo el archipiélago. No será como concentraciones como las que vimos el año pasado o la anterior, también en esta época del año. Recordarás que el año pasado hablábamos, hoy por ejemplo, de que llevábamos más días del mes del año 2022 en aquel caso con calima que sin calima. Este año no hemos tenido tanta, pero sí que llega esa concentración de calima. Recuerdo, porque a mí la calima es un fenómeno que me resulta especialmente molesto. Mira que los demás se aguantan bien. En fin, Antonio, pues nada, esperaremos la calima, la aguantaremos como podamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos a despedir persiguiendo la regata Ocean Race alrededor del mundo, porque también están notando el frío. Los barcos participantes han cruzado ya el Ecuador hacia el hemisferio sur, donde han encontrado temperaturas todavía de 0 grados. En la segunda etapa, entre Cabo Verde y Sudáfrica, participan 5 barcos. La regata comenzó en Alicante el 15 de enero, va a terminar en el mes de junio en Génova, en Italia. Bueno, con esta aventura marítima nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.